Hola con todos, espero que tengan un lindo domingo y un feliz Día de las Madres a las mamitas que ven esto. Bueno, estamos estrena siempre los domingos. El día de hoy tenemos un invitado súper bacano. Nos acompaña el día de hoy Claudio, que es un teacher de inglés, así que quédense a los que van por el trip de educación o les gusta este tema, que está bastante chévere, cómo ha ido evolucionando, al menos. Personalmente me interesa saber muchísimas cosas desde que yo estudié inglés hasta la fecha, cómo he mirado las cosas por azares de la vida. Hemos perdido conexión con Claudio, somos amigos de hace añazos, pero por azares de la vida ya ahora nos vamos a topar ya de grandes, digamos así. Y pues súper bacán, le doy la apertura a Claudio para que se presente, que converse con ustedes y que nos cuente un poquito acerca de quién es él, a un breve resumen de su vida. Bueno, buenos días a todos. Primeramente te agradezco por la invitación, Jonathan. Como tú dices, panas de años, pero ahora cada quien no tiene su modus vivendi, ¿no? De llevar su vida y por ende, pues tenemos muchas más ocupaciones que ya no nos permiten mantener ese contacto. También acá, mi estimado Camilo, muchísimas gracias también por la invitación. Y bueno, pues, ¿qué les diré? La educación es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Y yo pienso seriamente de que nosotros como educadores sembramos, y quién dice que una semilla de esas que nosotros sembramos en cada uno de nuestros niños no pueda germinar en algo totalmente gigante, ¿no? Podemos tener el próximo científico, el próximo músico de talla internacional o incluso uno que cambie los estándares de la educación que, sinceramente, desde mi perspectiva, han evolucionado, pero no para tanto beneficio, ¿no? Y bueno, pues llevo algunos años ya de docente de inglés. Lo que más me apasiona a mí, como dice Jonathan, pues que la materia es juvenil en sí, uno tiene que saber cómo llegar al estudiante, tiene que hacerla más que todo divertida y funcional, ¿no? Entonces, siempre enfocado en eso. Como dice Jonathan, ha cambiado muchísimo. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo eran tus profes en tu tiempo? Oye, Cómo le hacían ellos a esta materia más lúdica, ¿no? Oye, yo estudié inglés, te cuento, de la escuela y el colegio. Recuerdo que tenía dificultades cuando niño en temas de inglés y creo que, bueno, una de las cosas que decía mi mamá era que ese era el mejor regalo que nos podía dar. Y yo personalmente creo que no se equivocó, porque ese siempre era el pensamiento de mi mamá. No van a tener cosas caras o de pronto abundancia, pero sí vas a saber inglés. Y eso nos dio a los hermanos en ese tiempo. Pues recuerdo, yo había estudiado acá en el Fine English, o sea, como educación complementaria, porque en las escuelitas, al menos aquí en Loja, o donde yo estudié, éramos 40 alumnos Claro. metidos un aula, a veces un poco más, poco Mm. menos, y realmente la enseñanza en sí del inglés es como que es diferente, no se puede, yo ahí sí, o sea, de lo que yo te puedo decir, cuál era la diferencia, digamos, entre la educación de mi escuelita con el tema de y algo más dedicado a lo que yo fui al FAIN, que fue donde aprendí el inglés. Bueno, la primera impresión que yo tuve fue que éramos pocos alumnos, la verdad, éramos 5, 10, dependiendo del horario que elegías, o a veces hasta 15, dependiendo. El número manejable. Ajá, un número súper más corto, entonces era más bacán porque a veces el profe te hacía preguntas a ti directamente, Claro, cosa que no sucedía en la escuela, que a todos. claro, entre 40 que te toque era tal vez una vez en la clase o cada dos clases. Eso yo me acuerdo. Hacía breves rasgos, también nos hacían, bueno, actividades varias, cantar, Ujú. algunas cosas, o sea, era bacán, era como que una más se puede decir conversa, no era tanto como, no lo sentí tanto como que me estaban enseñando algo, obligándome a aprender algo, era como que Muy bien, quería aprender, ajá, muy bien. Y eso creo que es la intención de todos los profes, ¿no? Hacer que sus alumnos sientan que están en un ambiente lúdico, como se dice, no jugando y no aprendiendo. Sin embargo, pues estamos trabajando, claro. quién sabe, ¿no? Las cuatro habilidades del inglés en una sola actividad. Entonces, me parece brillante, ¿no? Pero, oído, y como tú dices, es esencial tener un grupo manejable, ¿no? Porque si queremos aplicar lo que nos han enseñado, pues en un aula pues que está sobrepoblada no lo vamos a hacer nunca. Entonces sí, veo que muchos institutos, ¿no? Incluso escuelas, unidades educativas ahora ya priorizan también, ¿no? El número de estudiantes en sus aulas para que el docente también pueda
dar lo mejor de sí, ¿no? En cada una de sus clases y ponerle algo personalizado a cada uno de ellos. Sin embargo, esa tarea pues no es sencilla. Hay docentes pues, me incluyo, ¿no? Porque así son las cosas, ¿no? Que tenemos la vocación de llevarlo a cabo. Pero ¿qué sucede cuando hay un profe que no le interesa, que a lo mejor por tantas complicaciones que tenemos ahora, ¿no? Tantos desafíos, ya dejó de lado esa pasión. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues ya perdemos, muchos alumnos pierden la gana por el interés por la materia, Claro, no hay ese avance que todos quisiéramos, ¿no? Porque el nivel de inglés es importantísimo. Hablamos de que he leído artículos, ¿no? Que el nivel de inglés en Ecuador es sumamente bajo. claro, Entonces yo creo que a partir de estas edades de niños tenemos que siempre me han dicho es engancharlo a mi alumno para que quizás yo pueda sembrar ese camino, encaminarlos para que ellos de grandes digan, saben que a mí me gusta el inglés y a lo mejor me decido por esta carrera en un claro. futuro. Y podemos cambiar esa manera de ver al Ecuador con ese nivel tan bajo de inglés. Un poco de contexto. Camilo, ¿qué tanto le haces al inglés del 1 al 10? 5, 5. sí, Bueno, entonces tenemos un claro. público aquí diverso, ¿sabes? Sí, Está chévere como para Claro, o desarrollar sea, el podcast. Ajá, el tema conmigo ajá, es que y yo aprendí en el colegio, ya. un chance, incluso una tía mía fue mi profesora, Ah, fue teacher, entonces ya. sí, fue teacher. Entonces yo aprendí más o menos ahí, pero todo lo que yo aprendí, todo lo que sé, obviamente las bases las aprendí en el colegio y en la escuela, pero lo que ya me interesó después aprendí con internet, Ah, con videos, con música y ahora mismamente con Duolingo. ah, No es por hacerles bueno, promoción, pero Duolingo es una muy buena sí. verdad. aplicación para aprender inglés y distintos idiomas. Yo no solo me detuve en el inglés, sino también intenté aprender portugués y un poco de alemán. Sí, Vamos por entonces, partes. ¿Cómo te decidiste tú, Claudio, de seguir idiomas? Creo que la carrera es idiomas o es inglés. Ese idioma se menciona inglés. Ah, bacán. Y digamos, tú te decidiste ya desde joven, o sea, voy a esa carrera, lo descubriste en el camino. Cuéntanos un poquito. Me encanta la pregunta porque en realidad bueno, en realidad yo pues siempre no fui tan el mejor, el más dedicado, ¿no? ¿Ya? Entonces yo en realidad llegué al punto de que decía, bueno, en realidad no sé qué quería para mi futuro. Sin embargo, yo soy, perdón, no, que meta un poquito en este tema, fiel creyente de que lo que es para ti, va a aparecer tarde o temprano en tu camino y Claro. vos vas a brillar ahí. Entonces, yo siempre tuve afinidad por el idioma, o sea, se me hizo fácil desde la escuela, desde el colegio, pero nunca, cuando estuve a punto de terminar el colegio, nunca pensé y dije, bueno, ¿sabes qué? Quiero el inglés para toda mi vida. Claro. Sin embargo, se presentó la oportunidad de ser docente, yo ya había sacado mi certificado B2 y lo saqué en corto tiempo, como digo, o sea, Antes de ser siempre, docente, tú ya tenías el B2. exacto, Ah, ya lo ya. tenía, pero Claro. entonces por ahí, Solo no, para la audiencia un poco, explícanos un poco el tema de las certificaciones no, A1, no, A2, dos. Claro, porque ahí B1. siempre hay la Ajá, confusión ahí. sí. claro, exacto. Explícale a la audiencia qué es lo más básico en certificación de inglés y cuál es un pro así de... Correctísimo, muy bien. Partimos desde un nivel A1. El nivel A1 pues es lo más básico, ¿no? Hablamos de que yo puedo saludar días de la semana, me presento, ¿no? Ya, Totalmente básico, pero esencial, ¿no? claro. Ujú. Voy a un nivel A2 en el cual yo ya expreso mis ideas de mejor manera, ¿no? Significa que yo contengo un nivel de vocabulario para hacerme entender si me voy, por ejemplo, a Inglaterra. Digamos que me perdí en un Ya, país de habla inglesa. Entonces yo creo que lo más importante es tener una base sólida de vocabulario, porque si me preguntan, yo puedo describir el lado, well, in this place there's a pharmacy, por ejemplo, claro, tengo una farmacia, tengo una estatua por ahí, entonces ya, me van a poder ayudar. ya, ese es el Es A2. un A2, sí. Ya, Vamos con un nivel B1 en el cual yo ya podría decir en dónde estoy, ya, cómo llegué al lugar, ¿no? ¿Qué más podría decir? ¿No? Describirte la apariencia física de alguien que está al lado mío, por qué vine a este viaje, ¿no? Es un nivel ya un poquito más complejo. Y vamos al B2, que es la cumbre de la que ya mucha gente no quiere pasar porque se sienten en la zona de confort. Y no está bien, ya. podemos dar más. El B2 es el que te piden para las universidades y todo Sí, esto, sí, ¿no? es el estándar. El Ya, B2 significa que tú te desenvuelves en mucha variedad de contextos, ¿no? ya, Estás, por ejemplo, incluso en un podcast y tú ya lo puedes llevar al podcast de todo en en inglés. inglés. Ah, bacán. Hablamos de algo jurídico, también lo entenderías, podrías defenderte o
no, dar tu Ya. testimonio, todo con tu nivel Con el B2. B2, ya. Ahora hablamos con un nivel C1 que es sumamente más sofisticado, sumamente más sofisticado. Hablamos de palabras de uso literario. Por ejemplo, cuando yo estaba preparándome para mi C1, me encantaba ¿Tú leer. tienes el C1? Qué Sí, bacán. tengo un C1 y por ahí en una universidad que se toma un examen que se llama International English Test, es un estandarizado global. Ujú. Tengo también un C2. Ah, bacán, loco. En la pandemia pues, me di el lujo de estudiar, no había qué más hacer, entonces Qué como no bacán, había loco. cómo poner un pie afuera, dije, ¿sabes qué? Oye, voy a coger, me voy a descargar un libro, no hay que ocupar el internet, yo creo, de la mejor manera, aquí Claro, tenemos información para todo, entonces me descargué un librito, bueno, de ya. preparación y yo mismo fui ahí. Entonces, el C1 es súper sofisticado, cuando yo me preparé, yo leo muchos libros, por ejemplo, de O.G. Mandino, de este tema, y los, ¿sabes qué? Me los descargo en inglés y ¿Qué es Ocean Mandino? Perdón la ignorancia. O.G. Mandino es un autor de libros sumamente, es espectacular, todo lo que él plasma en sus libros es maravilloso, no sé si tal vez han oído los dos, el Memorándum de Dios, No, es magnífico para si alguna vez estamos pasando, ¿no? Y van a incluir el tema, ¿no? Porque la salud mental me es, sentí como mono, qué bacán, loco. Oye, o sea, es literatura. claro, literatura, Ya. pero muy profunda, ¿no? Que te invita a ti a la reflexión, al cambio y a saber que como seres humanos no podemos lograr todo y no importa si hay un bache, lo supero, ¿no? Qué bacán. Eso, entonces yo cogí, los leo en inglés y aprendí un vocabulario sumamente complejo. Incluso me acuerdo que buscaba las palabras y eran palabras que ya no son tan comunes. Entonces me ayudó Ah, muchísimo la ya, lectura y eso es el C1. El C2 vuelta yo lo veo incluso cuando tú tomas el examen, tú ya. tienes una pregunta menos en el C2. Entonces la sugerencia, bueno, que se hace, ¿no? De aquí, si alguien está dispuesto, ¿no? A tomar estas certificaciones, vayan, si ya tienen el B2, prepárense muy bien y tomen el C2, porque incluso es menos complejo el estándar de la prueba. Ah, Sí, oye, y consulta, ¿quién toma esas evaluaciones? ¿O dónde uno puede dar esas pruebas? tenemos muchísimas casas, ¿no? Por así decirlo, que nos pueden dar estas certificaciones. Para mí, ¿no? Desde mi perspectiva, la más importante, la con la que más trabajo y que más beneficios me ha dado, es la de Cambridge. Mm, Tiene muchos beneficios este certificado, aceptado a nivel global, y no caduca, ah, que es lo ya. que no sucede con otras certificaciones, por ejemplo, como TOEFL, que tiene una duración estimada de 2 años. Mm, Y la ya. rama de Cambridge siempre, a mi gusto, a mi parecer, mucho más compleja, más completa. Y yo sí le hago la venia al que tiene uno de, al que tiene uno de Cambridge, porque sí, yo sé, ¿Qué ha estudiado? estudiaste y tienes el nivel que está ahí. Qué loco. Y que, digamos, cuando tú diste estos exámenes, ¿es online? ¿Cómo funciona eso? Perfecto. Mira que ahora hay, bueno, tú sabes, ¿no? Cuando todo va avanzando y tú dices, oye, ¿cómo hubiera querido que en mi tiempo, o sea, sí. Claro, o sea, Ahora, por solo entre paréntesis, en mi tiempo todo eso era presencial y recuerdo a algún rato, pero no tengo ninguna certificación de estas, sin embargo me defiendo en el idioma, pero yo recuerdo que hace tiempo, pues venían por meses, o sea, te decían, oye, y venían como ferias, tipo así. Por ejemplo, el 10 de junio va a venir la certificadora, la persona que toma el examen y quiénes se quieren inscribir, entonces te hacían inscribir. No claro, sé, pues sí creo que la di, pero creo que no le presté mucha atención, la verdad, porque yo estudié muy joven el inglés. Entonces, yo no le paré mucha bola, pero era así, o sea, era como que el 10 de junio va a venir alguien y a todo el mundo se alocaba sí. y quería hacer eso. Luego ya en la universidad, porque me pidieron una certificación, no me acuerdo, creo que necesitaba un B1, algo así para la maestría. Ujú. Ahí yo lo saqué, lo fui a dar, pero ya era mucho más fácil porque ahí habían instituciones certificadas, incluso dentro de la ciudad de Lojas, donde tú ibas y te dicen, sí, oye, te puedo tomar el examen. O sea, no te lo toman de un día para otro, pero sí, es tipo el sábado o el viernes 20 y te lo preparo porque tienes que dar speaking, y Claro. algunas cosas. Y se me hizo más fácil, pero cuéntanos, ¿hay cómo hacerlo ahora online o cómo funciona Sí, eso? y sí, efectivamente, ahora pues desde la pandemia yo creo un antes y después, ¿no? Ujú. Paréntesis ahí. A partir de ahí, pues tenemos las clases online, todo esto, y Cambridge no se quedó atrás. También ellos tenemos ahora la certificación online del B2, C1,
y yo creo que es muchísimo más, más interesante para quien está dando esta prueba, porque antes me acuerdo que yo cuando tomé mi B2, y no es por, no, a veces las circunstancias no dan Claro, para más. Nos pusieron una grabadora de este porte, el aula era tremendamente espaciosa y la ubicaron en la esquina más alejada. ya. Imagínate, entre, como tú dices, de ni sé cuántos candidatos, y me tocó sentarme atrás. No sé si a Camilo o a ti te ha pasado ahora que dices grabadora, no sé, siento que entiendo más subiéndole más el volumen que a ti. Claro, claro, sí. No sé si es psicológico, pero a mí Claro, me pasa eso, claro que que sí. le subo más el volumen cuando quiero entender algo. Claro, entonces la grabadora allá y uno Ya, acá, y imagínate el eco, y imagínate el claro, acento británico que para colmo los exámenes, ¿no? Tremendamente más fingido, ¿no? Más claro. acentuado. Entonces fue complicadísimo lograr un buen score en esa parte de listening. Incluso, por ejemplo, no, yo les hago hincapié mucho a mis alumnos de atención a las directrices que uno da. ¿Por qué? Porque yo, a mí me quedó marcado y ojalá pues esta profe haya logrado solventar el problema, porque cuando estábamos dando el examen es explícitamente con lápiz. Mm, No sé, a veces somos, cualquier cosa nos distrae, yo soy así, me incluyo, y esta compañera docente pues lo elaboró con esfero todito. ah, Entonces pasa el examinador, sabe que tenga la bondad de retirarse, por favor, el examen era con lápiz y perdiste tu tiempo de preparación, perdiste tu dinero y la profe oh, salió llorando, imagínate, yo creo que pues a lo mejor necesitaba para allá o llevaba esperando mucho tiempo esta fecha, entonces, qué loco. claro, a mí me hizo sentir mal, ¿no? Digo, chuta, a veces no, por no poner atención, entonces yo a mis alumnos les digo, muchachos, Sí, aquí lo que yo hay que digo, poner atención, sí. claro, Entonces, mira, todo esto se ha evitado con esta prueba online, porque ya estás más cómodo, por ejemplo, hay sedes universidades que en donde tú tomas, tienes tus audífonos, ya no sucede el tema claro. de la grabadora, que ya no escuchas absolutamente nada, porque fue así, me tocaba estar así a mí, pobre. Más allá, más, claro, Claro, entonces más ya con personalizado, tus audífonos más tranquilo, porque estás en tu centro, no estás viendo como el otro ya acaba la prueba. Y que claro. eso a la final como que tiene cierto Sí, impacto, chico ¿no? sea. Entonces se evita todo eso, yo lo veo, ha sido Y un qué pasa acierto. si copias o te cachan copiando? Uy, también retiro, No que tienes que activar la cámara, así toda la... claro, tiene este sensor de donde tú miras, me ayudas acá tú que eres. Claro, o sea, no, más bien me interesaba preguntarte para ver qué nuevas le haces. No estoy en el rubro de educación a ese nivel, más nos dedicamos al desarrollo de software Ah, empresarial, claro. pero sí considero bacán porque alguna vez veía unos escenarios, como es parte del medio, ¿no? Ajá. Conversaba con una persona que se dedicaba a temas de educación, específicamente educación superior, y él me decía que compraban estos tipos, Uh, compraron softwares dedicados solo a eso. Y un poco es el contexto latinoamericano, tal vez. No sé hasta qué punto, no sé si los números pueden respaldar eso que esta persona me decía, porque, por ejemplo, ellos contrataron una plataforma para tomar evaluaciones, o sea, para evaluar a los estudiantes. mm, Y resulta que en esa plataforma no tenía seguridades de copia. allá. ¿Por Chut, qué? Porque supuestamente las universidades donde implementaban esto, nadie copiaba. claro. Entonces era un poco más cultural y tipo, claro, es algo que hasta yo compartiría y me gustaría vivir en un mundo así, porque hay muchos sistemas, o sea, hablando de nuestro lado, que no deberían existir. ¿Por qué? Porque es más costo, más inversión, más todo. Y, o sea, cacha que nosotros mismos encarecemos el producto. Así es. Porque si nosotros no copiásemos, la universidad no invertiría en ese software Fíjate, fíjate. de copia y por ende el curso te sale más barato porque en realidad la universidad también tiene unos costos operativos, o me imagino la academia que toma esto, Ujú, y todo esto se va incrementando, tipo, inclusive los sistemas de parqueo y todo eso que existen, por ejemplo, aquí en Ecuador, ujú, sistemas de parqueo que tú dices, ah, ya por poco y te calcula la décima de segundo que te pasaste la media hora y claro, tac, ya te cobra otra media hora más o una hora más, como sean las políticas del estacionamiento. claro. Pero por decirte, yo he visto en Japón que cogen, dejan una bandejita con monedas y ahí tú vas, Ujú, pagas. No existe un sistema informático, abaratas costos de claro. todo Y sentido, todo esto incluso. viene de la cultura. Claro, La es cultura. cultural. Ajá, bueno, como tema vario. Claro. Y cuéntanos, de ahí Pero, diste la prueba y pero muy bien, o sea, perdón.
La cultura, y empezamos desde la educación, nosotros formamos a los niños para tener esa cultura. Claro, No, a ver, en cuanto a la pregunta, bueno, pues ya se retiró la docente ya, y me pasó terrible, esa prueba la pasé terriblemente mal. Se acabó el listening, que es la otra parte después del grammar, de la prueba escrita, ya, y vamos al speaking. Entonces claro. tenemos un tiempo de descanso. Ujú. Recuerdo que fui a mi casa, comí y uno queda pues un poquito sentido, no nervioso, estás ahí con la Claro, presión. Es una prueba larguísima, te queda la escena casi, en- exacto, 4 horas de prueba, imagínate. Entonces, volví a mi sede donde estaba yo tomando el examen y yo previamente ya había conversado con quién iba a ser mi compañero de speaking. Entonces, como a veces no hay acentos y acentos Ah, ya, y uno claro. tiene que irse acostumbrando, yo ya había conversado con él y... Y en esto, solo un Ajá, paréntesis ahí, digamos ahí, en el tema de speaking, ahora que vas a hablar de esto, eh, te califican la pronunciación, o sea, que hables como, digamos, existe el inglés británico, que es el de Inglaterra, y el inglés norteamericano, ¿no es cierto? correcto, Los dos grupos más famosos. tal cual. Ahora, te califican bastante el que hables realmente como, como un norteamericano o como un inglés. Porque te digo, o sea, yo he ido a algunas universidades, he tenido la bondad de ir a algunas universidades, por ejemplo, en España, no pronuncian las palabras. O sea, aquí yo recuerdo en mis tiempos, no sé si habrá cambiado esto, tú me dirás, pero en mis tiempos era como que yo tenía que hablar como un norteamericano, o sea, la pronunciación era como que, oye, tú tienes que hablar así, y te Ya, empiezan a clavar modismos y a veces se empieza a perder identidad. Por ejemplo, en España justo hoy día me salió un video corto de Bad Bunny y en España le dicen Bad Bunny, por decirte. Ujú. Ya, y mucha, o sea, la mayor parte de gente en España, o sea, pronuncia las palabras tal cual. ¿Cómo se escribe? Claro, por ejemplo, dices, en cualquier país del mundo te vas y ves una estela Artois, o sea, una, claro. y ellos dame una estrella, dice. O Mm, sea, claro, no sé si es bueno o malo. Cuéntanos un poco ahí, ¿qué evalúan? ¿Que qué, hables como uno de ellos qué buen o que lo tema, entiendas? Ajá, qué buen tema. Mira, yo he tenido la oportunidad de hablar con un preparador de este tema de IELTS ¿ya? y él fue muy específico conmigo. Justamente surgió este tema porque a mí nunca me ha gustado fingir mi acento cuando hablo inglés. Hay muchos docentes que, y cada quien su santo, ¿no? Claro, No los juzgo, que fingen y Jesus Christ, y parecen no nativos, claro, pero los escuchas hablar español y son más lojanos que el rep. claro. ¿Cómo sabes? Entonces, lo que tú dices es una pérdida de identidad que a mí no me gusta. A mis alumnos también si los dejo a su libre albedrío, pero yo en el examen explícitamente te califican tu pronunciación. No importa si tú hablas como British, como americano, como Que- australiano, el acento, nada. Lo Ah, que importa bacán. es la pronunciación de cada palabra. Entonces, eso es en lo que yo me enfoco con mis alumnos. La pronunciación es la clave. Después, si tú le quieres agregar tu británico, tu americano, Ya es otro trip. es tu trip, claro. Claro. Tú de Bronx, de repente, a lo mejor es Ah, ya. de Tu los de... acento Exacto, particular, claro. eso. Pero sin embargo, ahí, y en esto difiere muchísimo. Yo me he formado ya, yo tengo mi propio gusto, ¿no? De cómo preparar a mis muchachos. Yo les digo, hablemos como es nuestro acento, no lo fijamos porque a mi gusto se ve terrible. Porque a veces hay gente, y a mí, es mi opinión, lo que van a España y regresan, oye, tío, chavales. Ya. Llevan Y 2 semanas y vuelven. si tú eres ecuatoriano, le digo, ¿por qué? Pero otros que dicen de México, vuelta dice, ¿cómo es lo que dicen? Sí, sí se te mete un poquito la cultura, pero tampoco es que te absorbe esa cultura, porque por más, digamos, te vas a Yo un creo, ¿no? país o a algún, tengo un amigo alemán que trabajaba en la técnica, también ya te empiezas a generar modismos locales, pero nunca pierdes la identidad, obviamente, pero es como que no te absorbe la identidad local, sino más bien es como que una mezcla. Entonces te Entonces, pegan ciertas es palabras muy así. diferente ese matiz, pero sí, o sea, Es otra ajá, ramita, yo claro. lo veo, ¿no? Pero eso, entonces, créeme, lo que califican ellos es pronunciación. Y eso dice, por ejemplo, el examinador mismo me decía, ¿sabes qué es lo maravilloso? Dice de que Cambridge, de que estas ramas estén alrededor del mundo, es que podemos escuchar, ¿no? Como cada país, cada persona tiene su propio desarrollado, Forma de hablar, claro. exacto, su propia forma de hablar, y eso es lo bonito. Entonces, eso se me quedó a mí y yo pienso igual, ¿no?
si tenemos el acento latino, el inglés también tiene que ir un poquito por ese lado, pero ya cada quien decidirá Ah, cómo decora su inglés, ¿no? y ahora que hablas de este tema de, no sé si tal vez un extremo, el tema de exigencia, ¿qué opinas tú? O sea, primero quiero que lo veas como docente Ya, y como docente general, o sea, no teacher de inglés, sino como docente ya, y luego como teacher de inglés. Te pongo dos escenarios y tal vez es un debate muy polémico que lo he visto en muchos lados, el claro. tema de la exigencia. Ujú, Si bien es cierto, se ha demostrado que, o sea, la gente cacha mucho más cuando no está en un ambiente presionado, incluso los entornos laborales modernos. ujú, Se dice que son mejores o más exitosos cuando la persona que trabaja contigo no tiene una presión de que, oye, todo va a salir mal y empiezas en cambio a proponer, o sea, perfecto. evitas como que protegerte y empiezas a proponer. Ahora, Ahora, ¿por qué es este debate? Eso es lo que dicen un grupo de personas. El otro grupo de personas, sobre todo, se da en las carreras delicadas o ciencias muy exactas. Por ejemplo, si te dicen si en la medicina te relajas, por decirte Claro. en cuestión de exigencia, eh, puedes matar a alguien o viceversa, en un ingeniero civil haces los cálculos exactos y tal. Eh, Tú que tienes un poco más de experiencia en el tema de enseñar, ¿qué funciona mejor realmente? ¿Funciona mejor ser severo? ¿Funciona mejor? O a veces sí, a veces no. Cuéntanos un poco cuál es tu perspectiva de esto de acá. Pues, me encantan las preguntas de este podcast, por Dios. Yo creo que hay puntos medios, ¿no? Ujú, Y hay que saber identificar cuándo te puedo llevar la exigencia y cuándo te puedo dejar relajar un poco, ¿no? ujú, En cuestiones de docente, particularmente a mí, yo siempre he querido que nos manejemos con mis estudiantes en un poquito más de libertad, ¿no? En realidad, para mí no me gusta tener robots sentados ahí. repitiendo. Les digo, ¿saben qué? No, ¿sabes qué? Conversemos, formemos un ambiente seguro y luego sí. Y en cuanto yo vea que a lo mejor te me estás relajando mucho, bueno, ¿sabes qué? Ponemos un alto y vamos a exigirnos un poco más. Claro, Porque a pesar de que el inglés y nosotros como docentes de inglés tratemos de hacerlo lúdico, divertido, como tú dices, hay que ponerle, yo creo, un poquito de exigencia si queremos llegar a un nivel top, que sería un claro, B2, un B1. Esa es la aspiración de mis niños, es que lleguen a un B1 un B1 real, un B1 real, acabando su colegio, ¿no? O su instrucción hasta 10.º año. claro. Entonces sí, hay esa libertad, pero también hay esa exigencia. Entonces yo creo que para todo necesitamos caminar por un punto medio de ambas Claro, cosas. un equilibrio. Exacto, yo, Sí, también se confunde la exigencia con severidad, que creo que son dos términos parecidos, totalmente. pero tal vez un poco diferentes. ¿Por qué? Porque, digamos, ser exigente es saber decirle, oye, tienes que hacer esto y ya, pero de pronto no utilizar términos que denigren o que te hagan sentir menos. Ve Exacto. que saber ser exigente, pero no caer en Faltar ya, digamos, el... Claro, porque, o sea, no sé si a nivel general o bueno, estoy alejado ya del tema educativo, o sea, más allá ahora soy como estudiante, pero no tengo primitos pequeños o algo así, pero digamos, cuando yo estaba en el colegio había de todo un poco, Sí, profesores sí, que sí, sí. utilizaban, eran exigentes, pero te saludaban y todo bien, o sea, bacán, eres exigente. Eso me trae a mí una como anécdota. Dale, Yo tuve, así, ahora tratando el tema de la severidad y de la exigencia, yo ya, tuve la oportunidad de tener dos profesores mismo de inglés. ya, Una profe que era full exigente, que ella si escribías mal la palabra ya era betazo, ya, y un profe que era full, no, o sea, era relajado, pero si no aprendías con él era porque no querías. ah, Era increíble, o sea, las clases con el, ay, yo no me acuerdo, Giovanni, con el profe Giovanni ya, eran impresionantes porque incluso yo salí del poco nivel que tenía en ese tiempo, aprendí muchas cosas ahí y el profe nos dijo que, por ejemplo, nos decía, el que saca 10 o el que tiene la mejor nota, por ejemplo, en el colegio eran quimestres, eran tres ya, quimestres. Entonces, por ejemplo, el que tiene la mejor nota a la final del primer quimestre, por ya, ejemplo, les doy una lista de insultos, por ejemplo, insultos en inglés. ya, Y ustedes van a aprender eso porque dice, en la vida no solo van a estar hablando con altos cargos y claro, así, o sea, pueden ir y conocer gente así. Entonces, claro, entonces ahí aprendí un montón de temas. Pero, por ejemplo, con el profe exigente,
también aprendí, pero claro, era ese ambiente, siempre, ella entraba al aula y todo el mundo era en silencio y sentados correctamente porque Tenso. sí, sí, Claro. tenso, tenso, completamente. Ajá. Y al final del año como que intentó cambiar este estigma de ella misma, pero como que ya teníamos grabado el, sí, Está sentado eso. ujú. Entonces ya como que teníamos grabado esas clases así que eran exigentes y realmente, o sea, desde mi punto de vista casi no aprendí nada en esa clase con O esa sea, profe con exigente. miedo no se aprende. Ujú. Claro. Exacto, exacto. Oye, claro, y te hago una consulta. Mira, yo tenía una amiga extranjera que decía lo siguiente, Ujú. entendiendo el contexto nuestro, que es el que nos rodea, ella era europea, entonces decía, mira, a mí se me hace mucho más fácil aprender idiomas porque cojo un tren y ya estoy en otro país, que sucede en Europa, ¿no? Coges un tren Claro. y en el otro país ya, digamos, estás en España, te vas a Francia, o te vas a Bélgica, o te vas a Italia, o cualquiera, y cada país ya ¿cómo coges la cooperativa loja? Te vas a Guayaquil y ya hablan otro idioma. En términos muy comunes, porque más o menos es la distancia, ¿no? Claro, increíble. Y a veces hasta geográficamente es mucho más fácil para esas personas como que aprender un idioma. O sea que, no sé si compartes esto conmigo, pero acá el reto es doble. O sea, Sí, porque no tienes esa cercanía ni esa ejecución práctica inmediata, porque exacto. tipo en Europa tú coges, estás en España, tomas un tren a 2 horas, ya estás en otro país, ya hablan otra lengua Ujú. y lo que aprendiste de pronto en la escuela, al fin de semana, en vacaciones, Ya estás ya estás usando. practicando. En cambio, Claro. acá es como que no concebimos también es esa bondad que de pronto tienen fuera. Ajá, Y más bien el idioma nos tendría que agrupar acá para hacer cosas más grandes tal cual. que separarnos, porque imagínense, yo creo que ahí sí viene un poco temas de vida y todas estas cosas, porque a veces, mira, que ya que tienen muchos idiomas, cooperan entre todos los países Ah, para hacer ciencia, tecnología, un montón de exacto, cosas. exacto. Y Mira, acá que hablamos todos en español, te vas a Perú, Colombia, y Ecuador y, encuentras el ataque mejor en claro, y no escuchas proyectos conjuntos, así, digamos, una triple alianza, qué sé yo, entre Ecuador, Paraguay, Argentina o alguna cosa así, y decidieron implementar esto. Nada, claro, yo entiendo. nada, de que veías de a pesar de todo, dice, bueno, vamos a aprender inglés y entre todos, a pesar de que hablamos diferente, vamos a hacer algo nuevo. ¿Qué opinas de esto de la geografía? Porque también entiendo que históricamente surgen las lenguas por Ujú. el tema de protegerse a sí mismos, o sea, de protegerse de la migración, sobre todo de la inmigración, o sea, Claro, de que no venga gente, porque de alguna manera la lengua te protege, o sea, protege una comunidad que a la final empezamos como comunidades, nos fuimos agrupando, 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 se convirtieron en países, y también es una forma de protección de que nadie más entre a tu zona, ¿no? claro. Por eso, digamos, en el tema, no más ahora de lamentable éxodo venezolano, por ejemplo, los venezolanos salieron, sí, se dispersaron, fueron a muchos países, de alguna manera el portugués lo protegió a Brasil, a pesar de que estaba al lado, o sea, para el tamaño que tiene el país Claro. y digamos en Muy términos bien, muy bien. equitativos, no lograron penetrar tanto porque es diferente y de alguna manera te sirve para protegernos. Ahora, ¿cómo ves tú este escenario que he planteado? ¿Ventaja, desventaja? Uy, una pregunta bastante, sumamente interesante, ¿no? Lo que tú dices, el ejemplo de Brasil es yo creo para mí el esencial en este tema. Y yo creo que tiene sus ventajas, ¿no? Como tú dices, desventajas. La ventaja ya la mencionaste, ¿no? La protección. Evitamos, mira, este ingreso indiscriminado de personas. Por Eh, poner un caso puntual, no quiero decir que no soy xenófobo ni nada eh, por el estilo, O sea, y cuidado, no sino solo que que, pasa aquí claro, en sino Latinoamérica, que porque por ejemplo en España el tema de los marroquíes, también gente que emigra de Marruecos la a España, España, ajá, claro. a Francia, todos están tomando, así como aquí tenemos el problema, allá también lo tienen, no es por ser xenófobos ni nada Claro, cosa por claro, el estilo. sí. O sea, solo lo ponía como un caso muy puntual, Muy puntual. ilustrativo de este tema, pero también sucede en otros en todos aspectos. Por lados. ejemplo, la música. Tú te vas a Brasil, que es lo más cercano que tenemos, Ajá, y tienen sus propios famosos. O sea, exacto. gallas, porque, digamos, Ah, pues que, claro que sí pega, también ha llegado Rosalía, Bruno Mars, o sea, Ujú. gente de otra lengua, pero predomina, o sea, predomina que hayan famosos del mismo país, por ejemplo, ahí lo tienes no sé, Anita, estos Anita, manes a de, Michael Telo.
claro, bueno, y Zapadao o alguna cosa así, y generas tus propios famosos y no consumes, digamos, de otros países. Igual me imagino que pasa en Bélgica, en Países Bajos, Claro, en Alemania, cada cual, o sea, el idioma te sirve para, tanto para abrirte fronteras como para cerrarlas. para cerrarlas y protegerte de alguna manera. Por ejemplo, acá incluso sucede aquí, nomás no yéndonos muy lejos, creo, para hablar un poco del idioma, que es al tema que quiero entrar. Por ejemplo, no yéndonos muy lejos, sino acá, nomás por irte, te vas a Otavalo, o aquí a Saraguro, lo que estamos en Loja, aquí a Saraguro, te adentras un poquito, y como tú eres extranjero, a veces ellos tienen reuniones y hablan entre ellos así, y Claro, como para excluirte, de alguna manera se protegen, porque dicen, exacto, ya no este man, aprendiste claro, nada, este man viene de fuera y mejor claro, vamos. hablemos entre nosotros. Y sucede también en el Oriente, o sea, te adentras un poquito en el Oriente, se protegen igual ellos con su lengua, con el shuar. Te dicen, oye, empiezan a hablar entre ellos y luego si llega algún extraño, ellos, o sea, tú no entiendes. Claro, Y es también un mecanismo de de defensa. protección. Todo es evolución en esta vida. Para mí esa es la teoría base. Todo es evolución en esta vida. Y Sí. ahora hablando un poco de las lenguas. Actualmente tú, claro, solo como curiosidad varia. Ujú. ¿Tú has intentado aprender otro idioma? ¿Estás aprendiendo otro idioma? Sí, de hecho que me hacía la pregunta el mismo el examinador en el día de Ya, la prueba, del examen de Cambridge, ¿cuál es el otro idioma que quieres aprender tú? Y yo le decía el francés. ¿Por qué? Porque a mí, bajo mi perspectiva, tanta película no que nos han mostrado, dice el claro. francés es el lenguaje del amor, le digo. Claro. Y el, y el examinador se quedó bajo, dice, sí, es verdad. He intentado, no, pero como tú dices, a veces uno tanta ocupación que uno tiene ya a esta edad es complicadísimo dedicarle el Claro, 100, que es lo que un idioma necesita para llevarlo al nivel que quisiera. Yo quisiera un claro. B1 en tenerlo también en francés. O sea, tú quieres aprender un idioma, pero bien. Sí, exacto. O Bien, sea, ya. nada de aguas tibias, dijo. Vamos a Porque, por ejemplo, en mi caso, yo sé portugués, pero nunca seguí, o sea, una ir a ver, certificación, claro. genial. Acá. Claro, o sea, tú quieres bien Claro, certificado claro, y yo sí, para, un pin con la espada de que eres un caballero francés. claro, ir con los, ¿saben qué? Decía, que Qué están. bacán, loco. Claro, ese es tu gusto personal, el francés. Sí, me encanta, el francés me encanta desde la manera, incluso para mí es un reto pronunciarlo porque he intentado, ¿no? Como te digo, he estado en la práctica. Claro, Sabes, una herramienta que a mí que lo ocupo, no tanto, no, porque me parece que hay muchas nuevas que aplicar, pero la música es una de las que empezó y ha perdurado. Trabajar con música para aprender el idioma, para mejorarlo en sí es aparte de sencillo y tiene un impacto en tu aprendizaje a largo plazo que ya permanece ahí, ¿no? Como su nombre lo dice. Entonces yo con música he tratado de ir mejorando esa pronunciación, que a veces es mucho claro, ya se te queda una canción, empieza. claro, entonces uno la canta y empieza tú mismo a mejorar esa pronunciación con la que es, y usarla mucho con arrastran la G, un poquito la pu, Claro. acá, entonces eso y de esa No sé manera. si te pasó a ti, Claudio, pero el primer idioma es como que más difícil. El segundo, o sea, se te hace difícil, pero ya no tanto porque tienes noción de cómo aprender, no del idioma, Claro, no digo que se ajá, parezcan, pero tienes, o sea, es la más fácil manera de. Las aprender. pautas ahí de Ajá, cómo ya ir. tienes pautas de cómo aprender. Y fíjate que no, me pasa al revés. ¿Serio? Sí, sí, de hecho el inglés lo cogí de una, pero el francés sí me choqué un poquito. Ah, Ajá, quería, es que sabes qué es lo que me pasó, me quería aprenderlo de la misma forma que aprendí inglés. Y creo ya, que no Mm, funciona no así. creo que funcione así, no, no estoy al 100% seguro, pero Claro. No, más yo te lo bien, planteo, a mí me sucedió lo opuesto, pero dale, dos puntos de vista. claro. Y cuéntanos, ¿cómo te va con el tema del francés? Ahí vamos. No, no le he dedicado al 100 pero sí, Vas aprendiendo. sí, hay, por ejemplo, en una reunioncita ya a veces uno no comparte con sus amigos y ya pues sabes que yo también. Ya un poco de francés, ya claro. puedes irte a Francia, Suiza. Claro, la Torre Eiffel es mi sueño, quisiera estar por allá y poder, no, como yo mismo dije, el lenguaje del amor, poner el candado ahí en el, ¿has visto Claro. la? Ujú. Sí, sí, oye, yo no sé, estuve por Francia, te cuento. Una de las cosas Buenísimo. que más me sorprendió es que el metro tenía cosas en francés y en japonés. Normalmente Oh, todos los metros en tienen el idioma local y el inglés. inglés.
Tenía- Japonés. y te perdías, o sea, yo en ese metro sí me perdí full. Y mira que en Francia, es un dato curioso, en Francia hay el síndrome, o sea, eso, el síndrome del turista y le pega más a los japoneses, porque como Mm, vienen de una cultura en la que no hay robos, no hay nada, no claro, hay asaltos así, y van a Francia, o sea, no es por discriminar a los franceses, pasa en todo el mundo, pero se lo detectó aquí en Francia, y ya. fue que los japoneses sufren de este síndrome, que es como que lo idealizan, la ciudad del Ah, amor, que todos van a la moda, que todos van de la mano, así, entonces, Y y, nada, y se encuentran con que no es así, obviamente y se encuentran cosas que les pueden robar, que claro, pasa cosas así, entonces me parece, sí, hay amor y odio, entonces. claro, claro. me parece curioso Es que te venden la idea, yo también, Claro, sí, o sí, sea, yo sí, de hecho fui con esa idea de sí creo todo que eso acá, es claro, producto de las películas, mucho tanto. ujú. Disney. Sí, Oye, y este tema, ¿cuál consideras que tú, considerando la proyección del mundo hacia dónde está caminando, por ujú, ejemplo, hay una métrica que yo conversaba con un amigo de cuáles son los países que más millonarios producen, por ejemplo. Estaba claro. Turquía, la India, que es uno de los países que más millonarios produce por mes. Yo ni siquiera me había hecho esa pregunta, Qué por loco, decir. ¿no? Ya, Interesante, yo nunca me había hecho esa pregunta. Oye, ¿qué país interesante, produce interesante. más millonarios por mes? Porque probabilísticamente si tú te mueves a ese país, tienes más probabilidad de ser millonario. Y Mm, generalmente son los países que empiezan a crecer en densidad poblacional, o sea, hay más habitantes o sea, simplemente más personas. Por ejemplo, está Brasil, está la India, o sea, obviamente también es como que lógica común. claro. Está China, o sea, más habitantes, más millonarios, porque hay Mm, más gente. Entonces, interesante. digamos que ahorita los dos países o las dos potencias que más crecen en densidad, está la India, que justamente hoy con Camilo lo hablábamos en la mañana, que ya tenía, ¿cuántos eran? 1481 millones. Claro, mil Es cuatrocientos como el millones de 10% habitantes. de la población mundial Claro, está en en la la India. India. Tenemos los chinos, que también creo que son una tercera parte de la población, que creo que el chino es el lenguaje más hablado del mundo, no porque se hable más, sino por, La densidad. es el Ajá. más hablado, ajá, porque hay más personas que hablan chino, el mandarín. Y luego, o sea, digamos, tenemos el mandarín, el inglés, el hindú, viéndolo un poco como un tema más geopolítico, digamos, o de alguna persona que quiera, porque hay que tener la percepción de alguien que sabe idiomas. ¿Por qué? Porque, digamos, una cosa es aprender un idioma por gusto, Claro. porque, pero realmente, ¿el mundo hacia dónde tú crees que va, Claudio? El inglés, por default, digamos, Ya está situado. ya está posicionado, pero los chinos están creciendo Sí, tan sí, sí, aceleradamente sí. que ahora mismo todo, o sea, casi todo lo que tenemos puesto y todo lo que usamos viene del Oriente en general, no necesariamente de China, los iPhones de Taiwán Claro. o de la India o de estos lugares. También tenemos la ropa, los textiles, todo lo que consumimos prácticamente, las telas base que vienen para acá vienen de Oriente. Ujú. Y digamos, ¿tú qué opinas ahí del tema de idiomas? ¿Cuál crees que sería el siguiente idioma Próximo. más importante a nivel de importancia del inglés? Te doy opciones. Está el chino, Claro. está el hindú, y no sé por qué, pero los meto a los árabes ahí por el tema como economía, son muy Sí, fuertes. O sea, Dubái, el tema o sea, entonces, uno a todos los países árabes ahí. y mira, tiempo atrás, ¿no? Yo leía el plan de proyección de una institución de aquí de Loja Ujú, y ellos querían implementar el francés. Entonces, para ellos, en ese tiempo, en ese entonces, ponle, qué sé yo, unos 5 años atrás, pensaron que iba a estar a la par del inglés y el francés. Sin ya, embargo, ya podemos darnos cuenta, ¿no? Mira, el tiempo pasó y no es así. claro, Ahora lo que tú dices, los productos que nosotros utilizamos, incluso las instrucciones, ¿no? ya. Yo he visto y me ha pasado que he comprado algún producto y ya no me viene el manual en inglés, sino nada más en chino. Chino, Entonces, en esto sí, ya digo, bueno, entonces el folleto por allá y veo un video de YouTube que esté en inglés, porque es lo que yo manejo. Sin embargo, mira la importancia de ya irse adaptando, digamos, a lo que viene. Hay que ver, yo creo, con las gafas, con los lentes del futuro, para saber qué es lo que yo tengo que ya ponerme a hacer. Y la respuesta es esa. Yo creo que el chino es este ya, nuevo idioma que nos va a tocar empezar ya a trabajarlo, ¿no?
Ahora que dices esto de justamente los implementos tecnológicos o cosas que uno compra, a lo que fue a China, yo estuve en Shenzhen, que es como que la capital tecnológica del mundo, en cuestión de producción, no en cuestión de innovación, sino en cuestión de producción. Ellos solo producen, Eso. para la redundancia, no inventan nada. Ah, ya. Entonces, los que inventan, ellos compran patentes de los holandeses, de los norteamericanos, o sea, y ellos allá simplemente se convierten en una fábrica. Ok. Entonces, y aquí va un poco del idioma, que yo lo conversaba no hace mucho con alguien cercano, Ujú. de que lo que te decía, el idioma te protege y también te apertura, sobre todo en el tema, si algún negociante está escuchando esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí en Shenzhen hay edificios solo dedicados a ciertos rubros. Por ejemplo, no sé, quiero que en su mente se imaginen, voy a poner el hipervalle, pero pongan el hipervalle de 20 pisos ya. Así esas Ya. dimensiones de fondo del TIA ya. Y como que una estructura similar al mercado mayorista en esa fusión. Ok, ¿Ya? O interesante. sea, como cubículos, Ya. así, Ujú. pero hay edificios llenos, por decir, solo de fabricación de celulares, Ok. o de, pero llenos, 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 o sea, y es como, como irte al mercado, o sea, una señora te vende frutas, la de al lado te vende las mismas frutas, la de al lado, o sea, Ujú. y se diferencian en matices, ¿por qué? Porque, digamos, la señora de acá tiene, qué sé yo, naranjas de Zamora, la de acá tiene las mismas naranjas, pero son de tal, y empiezas a matizar, ¿no? Ya. Allá también, pero ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, aún así hayan edificios dedicados, por decir, hay edificios solo de smartwatch, edificios, o sea, ni siquiera un piso, son edificios solo de smartwatch. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si tú eras extranjero, o sea, alguien te negocia en tu idioma, tú ya tienes un valor agregado de producción. ¿Por qué? Porque esa persona, el hecho de que sepa más, Claro. la atención siempre sube, todo es inflación. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo fui a ese edificio, pregunté unos smartwatches en un edificio, habían como que edificios también surtidos, y fui a esos, me atendían obviamente, no en inglés, pero por lo menos sí los precios me los decían en inglés, que ya era altísimo, Claro. porque yo no sabía que muchos chinos no utilizan los números arábigos, verás. O sea, el cero, el uno, así que Ujú. nosotros no, o sea, ellos tienen sus propios números, yo eso no sabía. O sea, ahora que te uso solo un desviante Ya, rápido, ¿es cierto que no usan el 4? Porque se parece a la palabra muerte, ¿no es cierto? no sé, ahí sí no sé, o sea, yo a mí lo que ¿Sí? más, No, Sí. estoy Ah. pensando, no me las. a mí lo que más me sorprendió es no ver números. O sea, por Ah, ejemplo, en los Ya. edificios donde eran yo me hice amigo de una persona de allá, de ujú. China, de Gary. Entonces Gary me indicaba, o sea, digamos, en los edificios comerciales, Ujú. tú veías así $10 o 100 renminbi, que es la moneda de allá, que es el yuan, creo que es yuan. Entonces, los renminbi tú los veías ahí 100 en números arábigos. Entonces, por decirte, yo en ese edificio, un reloj normal, que aquí tal vez lo consigues en unos $40 o 50, allá costaba 20. Ya para mí era una ganga, Claro. era una gangaza porque dije 20, y si tú lo negociabas bien en ese rato, porque ahí tú les ofreces. Ah, puedes negociar. Sí, total, total. Yo se lo aprendí de unos colombianos que conocía ya mismo. Mira, a Te ver. decían, si te dicen 20, tú dales la mitad y te lo dejan en 15. Claro, Entonces, siempre a todo lo que ibas a comprar en China, tú tienes que ofrecer la mitad. negociar. Eso me Entonces, gusta. por decirte, si alguien te decía, este drone cuesta $30, te doy 15. Y el man, no, no, y entonces me voy. Y ya te decía, no, no, ven, 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 ya dame 25. Y empezabas a bajar así. Entonces, más o menos hacer esa escala de 40 a $20. Y luego Gary me lleva a un edificio y dice, no, no, dice, está muy caro. Me lleva a un edificio donde solo hablaban chino. O sea, que las reales fábricas de chino. Y esos relojes, yo los conseguí, creo que, no recuerdo bien si fueron $6 o $8, Mira. los mismos. Pero en ese edificio ya no encontrabas ya no encontrabas números arábigos, Mm, ya si no ibas con alguien de habla china, o Perdías sea, ahí. claro, pero imagínate eso en masa. Digamos que yo solo me traje unos 5 relojes Claro, para claro. regalar acá, pero ahora imagínate en masa, o sea, cuánto te ahorras solo por tema idioma. Exacto. Solo por tema idioma y a la final es donde Estados Unidos quiere entrar a competir. Ujú. Bueno, ya nos metimos en otros temas, pero solo Ujú. es temas de idiomas. Ahora, ¿tú qué opinas? Yéndonos un poco hacia dónde está caminando el mundo, al tema al que quiero llegar, Ajá. es
al tema de esta facilidad de idiomas, de traductores en tiempo real, Sí, sí, sí. de Esos todo. gadgets mismo que Ajá, ya... ¿cómo ves tú el futuro de las lenguas? O sea, realmente es, ahora yo personalmente lo digo, o sea, este es mi criterio, Exacto. es, es necesario aprender por lo menos unos 2 o 3 idiomas, es Sí, necesario. sumamente. ¿Por qué? Porque te abre mundo, te abre mundo, te abre visión y Exacto. hay estudios que te dicen que el idioma cambia tu forma de pensar, Claro. porque hay Exacto. palabras Sí. que en otro idioma, o sea, no tienen una traducción literal, pero en otro idioma son más profundas. Tal Por cual. ejemplo, solo por poner un ejemplo del portugués, tú aquí dices gracias. En Brasil te enseñan a que gracias en portugués es obrigado para los hombres, Obrigado. obrigada para las mujeres. Sí. Pero en realidad es como que tú vas a un curso de portugués o vas a Brasil y te dicen, no, es que tienes que decir gracias. En portugués es obrigado, obrigada. Y ya. Y ya. Pero si tú vas viendo un poco más allá, eso te empieza a cambiar la mentalidad, porque ya cuando entras en el contexto O sea, brasileño, es ellos no diferente. agradecen. Aquí tú dices gracias, gracias a quién. Claro. En cambio, ya obrigado quiere decir agradecido. Yo estoy agradecido. Ok. ¿Cachas? Obrigada, ella está agradecida. Ok. ¿Cachas? Entonces, es la misma traducción, te sirve para expresar lo mismo, pero cambia tu forma de, o sea, poco a poco cambia tu forma de pensar, un idioma cambia tu forma de pensar. Tal De cual. pronto eso con la tecnología no lo logremos, pero sí consigamos entender. ¿Por qué? Ya porque las traducciones ya vienen a ser literales, de pronto ya no aprendes, Ujú. porque un idioma no solo es comunicarte con alguien más, te cambia totalmente el mate, o sea, Así es. te cambia. Por ejemplo, yo no sabía que la palabra creatividad, por decir, es una palabra justo americana, ¿no? Claro. Entonces, no existía antes en el mundo, se crea la palabra creatividad y todo el mundo empieza a replicar y no hay traducción literal, o sea, en otro idioma no hay, porque es una palabra creada y ya fue traducida a otros idiomas, entonces de pronto si tú aprendes inglés entiendes la real El potencia significado. de esa Claro. palabra. Sí. Ahora, con esto de, ¿cómo tú ves el futuro de las lenguas? Se vienen estos traductores, por ejemplo, están los Google Lens, no sé, ahí Ah, sí Camilo, dame contexto, tú sabes más de lo que hay, de lo que hay en el mundo. En temas de traducción en tiempo real, está jugando ahí Meta, Mark Zuckerberg, claro. están Sí. jugando todos. Cuéntanos un poco, Camilo, ¿qué hay o qué se viene ahí? O sea, bueno, en tema de VR, que es la de Realidad virtual. realidad virtual, Ajá, realidad aumentada, o sea, que hay que diferenciar entre realidad virtual y realidad aumentada. La realidad, ya que me metí en ese tema, la realidad virtual es completamente lo que no vemos. O sea, me pongo unas gafas y no veo el mundo exterior. una vez lo de Y la afuera. realidad aumentada es que mezcla por ejemplo, yo tengo aquí por ejemplo esta mesa y me pongo unas gafas y puedo ver aquí un animalito. Ya, Ya, esa es Ah, la ya. diferencia. Muy Ujú. bien. Pokémon Go, realidad aumentada. Sí, ya, para que se den una idea. Realidad virtual te metes en Eh, otro mundo. Ajá, Ya. completamente. Entonces, por ejemplo, lo que vi recientemente, y ya creo que salieron hace unos año y medio, algo así, salieron las Apple Vision Pro, que son de momento las que yo considero las más avanzadas actualmente porque tienen un montón de tecnología que las otras aún no han podido replicar. Y dentro de esas tenía un apartado interesante, que era tú podías hablar con otra persona que Ya. esté hablando en otro idioma. Por ejemplo, yo hablo español y la otra persona habla alemán, por ejemplo. Y yo le seteo para que identifique lo que habla la otra persona y me lo va traduciendo en tiempo real. Entonces tengo puestas las gafas, tienen, para esta parte de aquí, Claro, tienen tienen unas los bocinas. parlantes. Ajá. Entonces escucho lo que dice la otra persona, pero ya traducido. Y Ya. lo que yo decía, me salía, obviamente ahí tenía que hablar el idioma porque eso no tenía parlantes. Entonces pues, me decía la posible respuesta que tenía que dar. Por ejemplo, decía que me estaba preguntando si quiero tomar agua y quería decirle sí, pero que esté tibia. Entonces me salía ahí en las gafas, obviamente, un texto que decía cómo está traducido al alemán. Entonces me pareció mm. súper interesante este O sea, tema. perdón, Camilo, creo que te daba solo el script, por así Sí, decirlo. El subtítulo. sí, porque y ese es el tema en que tienen que mejorar, ese es el peso, Claro, porque si añadían un parlante para que se escuche, la otra persona escuche, era muy pesada las gafas. Ahora imaginen Ujú. unas gafas de aquí, te tiraba para adelante, te tiraba para atrás. Entonces ese Ya. es el tema con esas gafas. pero mira, bueno, no sé si tal vez lo comprendí un poquito, no al 100, pero mira que tienes que pronunciar esa línea Sí. que te ponen ahí. Ujú, Y mira, si tú no, si tú careces ujú. de esa habilidad fonética para reproducir ese sonido, como que no Eh, estamos Ajá. Claro, es que aún faltaba de desarrollarse en todo las líneas de prototipo. o sea, sí. pero, o sea, digamos, es algo
que se va a venir, o sea, Ujú. Ya es está como que ahí, ya, o claro. sea, ya hay prototipos creo que son el tema de realidad virtual, lo conversamos con un amigo que hace realidad virtual. Sí, pues todavía son cosas, incluso lo hablamos con un invitado anterior, nos decía todavía no es muy comercial porque no se inventan algo que haga que sea tan necesario que tú quieras comprarlo Ya, así, porque claro. todavía es como que muy pesado, costoso, y no es tanto eso, sino que no hay algo que te llame y que te diga, Lo Es necesito, muy de ¿verdad? nicho, ajá, lo bien de necesito nicho. Ujú. para tenerlo en mi casa, porque yo también tenía el criterio y gracias a esta persona pues Cambiaste un poco. lo cambié bastante, de hecho, porque yo pensaba que eran muy caros y que por eso la gente no compraba. Claro. La persona me dice, no, o sea, no es caro, dice, un iPhone es No, caro no, y la no gente lo tiene. compra, pero, o sea, no tiene algo tan enganchante todavía que, pa, pero con el tiempo lo van a ir mejorando, Claro. asumo yo, va a ser más pequeño, y si dice, así como esto que dice Camilo, que ya te ofrece subtítulos, ya cosas así, Ujú. y cada vez más pequeño, pues bacanazo, o sea, va por allá el mundo. ¿Qué te produce esto a ti, Claudio? O sea, Mm, qué piensas de estas tecnologías, de traducción en tiempo real? Eh, ¿Cómo ves esto? Y siempre me gusta preguntarles a los invitados, ¿crees que esto quite plazas de trabajo, las aumente? Casi en todos los que hemos conversado, aumenta las plazas de trabajo. sí, sí, ¿Por qué? Porque no es que te quedas sin trabajo, sino que de pronto el trabajo se diversifica y necesitan más profesionales en otras áreas. totalmente de acuerdo, Jonathan. Mira que yo, como te decía, esta frase me gusta porque hay muchos profes, mira, me meto un poquito de mi ramita, ¿no? Y hay muchos profes que dicen, ¿sabes qué? Este man trabaja, la más utilizada, que es ChatGPT. Dice, el man utiliza esto, es mal docente. Ya, Punto, imagínate, estás en pleno siglo XXI, estamos con tanta herramienta. Yo creo que no se ha capacitado, es en realidad el mal profesor, que no sabe ya cómo claro, utilizar estas nuevas herramientas. Entonces, como yo te digo, siempre a mí me gusta ver las cosas con los ojos, con las gafas, ¿no? Del mañana, del futuro, que se ya, viene. Entonces, más allá de quitar plazas, yo creo que vamos a mejorar muchísimo, porque mira, con ChatGPT hay muchas cosas que antes me tomaban a mí muchísimo tiempo hacer, claro, yo las hago en minutos. Entonces, yo pienso que es cuestión de adaptarnos y de saber trabajar con estas nuevas tecnologías. Entonces, yo pienso que para el futuro de los idiomas, pues vamos a tener eh, muchísimas nuevas personas no interesadas en aprender debido a la facilidad y nuevas técnicas que vamos a tener con estos gadgets, ¿no? Que se nos están presentando a futuro. Como te digo, yo creo que es esencial no estar en contra, sino abrazar estas nuevas tecnologías, adaptarlas a las necesidades no mías, de mis alumnos. Y yo creo que por eso siempre vamos a necesitar el toque humano. Como tú dices, claro, lo profundo de otro idioma es lo que está acá adentro, lo que esa palabra ya la entiendo y lo que me claro, hace sentir a mí. Y más allá de que la máquina también lo puede hacer, pues ya también nosotros debemos darle ese plus, armarnos con esas claro. herramientas y llevarlas a que nos promuevan todo lo bueno que ellas nos pueden traer acá. Entonces sí, yo veo que no nos va, o sea, va a haber un impacto, obviamente, para bien. Si sabemos adaptarnos, si todos los docentes, no, no todos, no, pero si la gran mayoría Ya. están dispuestos a abrazar estas nuevas herramientas tecnológicas, vamos a tener un avance maravilloso y en los idiomas, pues yo creo que muchas personas, ¿no? Van a estar dispuestas, van a tener más tiempo y vamos a tener una cultura con mucho dominio ya de otros idiomas, no solo del inglés, imagínate Claro. ahora ya el chino. Imagínate, si tú me presentas una herramienta, Ah, ¿crees que un profe del futuro ya no sea solo el teacher de inglés, sino el teacher de idiomas? O sea, no el teacher de claro, idiomas, el profe de idiomas, Porque, porque, claro, claro, porque ahora mismo un teacher, por así decirlo, como nosotros lo conocemos, yo imagino que no sé si te dicen teacher, profe, no, claro, teacher cloud, eh, teacher para todos lados. Entonces, si el teacher del futuro tal vez sea una persona que ya no te enseñe inglés, inglés. solo inglés, sino, oigan chicos, hoy vamos, qué sé yo, me invento una aula del futuro, vaya, buenazo. llega el teacher, Y- pónganse sus gafas o sus notas, sí, ahí vamos a recibir esta clase en chino sí, mira, y maravilloso. tal, y bacanazo. Entonces yo creo, y siempre me gusta verlo como ventaja, ¿por qué? Porque mucha gente dice, no, me está quitando la plaza, me No, está no, quitando nada, esto, más bien verlo como una oportunidad así es.
Al menos yo me imagino esto en mi mente, ¿no? Tal vez el teacher del futuro llegue a su clase y diga, bueno, yo soy el teacher de idiomas, ya no. Claro, ya viene el profe de idiomas. Y Y- qué, mira qué maravilloso sería, me imagino, me encantó tu ejemplo, mira, me imagino el aula nueva, ¿no? Bueno, vamos a poner nuestras VR glasses, vamos a tener la primera hora de chino, nos vamos a transportar allá. Y imagínate una interacción en un contexto, aunque sea no de realidad virtual, mira, mi alumno utilizando ese idioma ya ahí en un plano en el que se encuentra el inmerso como ya en la sociedad de allá, imagínate claro, qué qué bacán, maravilloso que sería, ¿no? qué bacán. Oye, y yendo a un, digamos, a algo inmediato, solo una pregunta muy random, que te quería preguntar desde que inició el podcast y no la quiero. ¿Todavía se usa la grabadora, el tema? ¿Cómo es ahora? Mira, Porque me acuerdo del meme del profe que va El con la profe de inglés grabadora, ya con su claro. grabador. En mis tiempos, cuando yo estudiaba, sí, era que clásico. se sienta Truck One. Sí. No, mira, te voy a contar, ¿no? Lamentablemente en algunos lugares todavía utilizan tecnología un poquito arcaica, ¿no? Y mira que la excusa y está bien, ¿no? Como dice el dicho, buen gallo canta en cualquier gallinero. Así. Entonces, con lo que me des, hermano, yo te hago una clase de inglés. Pero qué bonito que fuera ya ir avanzando, promoviendo todo eso. Entonces, en Claro, algunos lados sí. ¿Y es por qué? Porque se han quedado en este tema importantísimo que es la actualización en temas de herramientas tecnológicas. Erróneamente siguen creyendo que con una grabadora y una tiza, buenazo. Y se puede, ¿no? No te digo que claro. no. El docente creativo en todo lado te va a hacer una buena clase. Pero qué mejor que tener ya lo que es de ahora, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo. Mira, lo que se ocupa más ahora es el proyector, ¿no? El Claro. proyector y tenemos ya el celular con Bluetooth de una, ya no hay la grabadora, ya llevas o si gustas, ¿no? Tu propio parlante para un mejor sonido, que eso es lo que yo siempre me quedo marcado de la vida del examen que decía que no escuchaba nada. Chicos, aquí está el parlante, todo el volumen, y se me quejan porque escuchan clarito. Entonces ya como que veo de que no ha habido en algunos lugares esa actualización, pero en la mayoría sí. Entonces ya el meme de la grabadora ya pasó. Después ya, Claro. ¿qué será ya el meme del El parlante? Que ya Palantino. viene con... Y te hago una pregunta como para ir cerrando. ¿Y qué crees? Esta sí es una pregunta un poco tal, no sé si más profunda o algo así. ¿Qué Claro. crees que les haga falta a las otras materias para hacer como la de inglés? ¿A qué me refiero? Cuando yo Ajá. estaba en el colegio, en la escuela, no sé, me imagino que debe ser muy parecido, Ajá. pero siempre el profesor de inglés, sea bueno, sea malo, lo que ustedes quieran, siempre trataba de hacer la clase diferente. O Diferente. sea, era como que el resto de clases de inglés, y claro que siempre por ahí otro profesor que destacaba del resto porque le encantaba enseñar, Ajá. y siempre tenías una materia random que era chévere porque el profe era chévere, pero el común denominador ya era que inglés siempre los profes trataban de hacer algo diferente, o de hacer juegos, o de inventarse algo, así el profe no sea bueno, era como que el ADN de la materia de inglés Distinta. ya era distinto, o sea, voy a hacer un juego el día de hoy, vamos a hacer juego de palabras, vamos, o Ajá. sea, siempre era distinto, pero en cambio, por decirte, matemáticas, física, salvo que llegue un profe, digamos, o el profe Telmo en física que te dice, oye, qué bacán que fue aprender física, por decir, con un profe que yo tenía, qué chévere. Pero el resto de clases era como que llega el profe, tal, ejercicios, tal, pero es como que acá en inglés, sea bueno o sea malo el docente, siempre, 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 te lo puedo perjurar, siempre trataba de hacerlo diferente a la clase. Es como que está en el ADN de inglés. Sí, yo... ¿Compartes primero eso y qué les haría falta al resto de materias para que tengan un poquito de inglés o sea, no de inglés como lengua, sino un poquito La, la de esa manera del... cultura, tal vez? Y yo digo, tal vez será de lo que hablamos de la palabra creatividad, que solo existe en inglés y que no, Va por son ahí, va por ahí. creativos. Cuéntame un poco, ¿cuál es tu percepción ahí, Claudio? Mira, me encanta la pregunta otra vez. Créeme que, mira, al pasar de los años se fue haciendo esto. Créeme que hasta que yo estuve en el cole, bueno, perdón, en escuela, y muy buenas las profes, no voy a estar escuchando a mi profe por ahí. Oye, la clase era monótona, ¿ya? Claro, Era lo mismo, lo mismo, lo mismo, y en ese tiempo el nivel era bajísimo. claro, Salimos a aprender los colores, los pronombres. Presente simple creo que ya era la cúspide, sabe presente ya. simple, ya, entonces ahora es lo más básico. Entonces, al pasar de los años, ¿no?
los docentes se fueron actualizando y a partir, ¿no? de querer generar, por ejemplo, un aprendizaje a largo plazo, es lo que se genera este cambio en la materia de inglés, ¿ya? De que te perdure el uso, por ejemplo, qué sé yo, de comparativos. Entonces, ¿sabes qué? Voy a combinarlo ahora con, ¿qué te digo? Mira, ahora utilizamos muchísimo, se habla de la neuroeducación. Entonces, me encanta la neuroeducación. ¿Por qué? Porque combino, por ejemplo, hay veces que me da la oportunidad de hacer, bueno, vamos a hacer estas poses, vamos a hacer unas poses, y mira, incluso hasta de yoga. Y vamos diciendo, qué sé yo, verbos regulares y irregulares. para aprender. Eso conecta, hace conexiones neuronales que generan un impacto en tu aprendizaje que te va a durar muchísimo tiempo. ¿Sabes qué es lo que pasa con otras materias que dicen que las dan por sentadas, que deben memorizarse, que ya porque es matemáticas debes aprender? Entonces el profesor, y no todos, porque conozco muy buenos Sí, docentes de matemática, muy buenos docentes de estudios de lengua, que también hacen ya lo mismo, que empiezan a ramificar su aula. Y veo, por ejemplo, yo, y me disculpan los profes de mate, claro. acá ustedes dos, supongo, yo me imagino, ¿no? Que a ustedes les gusta mucho matemáticas, física, creo que tú eres muy, Me gusta por deporte. pero creo que tú Claro, eres muy bueno en eso, me habían comentado, ¿no? Decían, Jonathan, y, por ejemplo, yo las detesto. ¿Sabes por qué? claro. Porque nunca hubo esa interacción con el docente, nunca hubo un juego, más que todo lo que ustedes hablaban de la severidad siempre fue tajante Le la cogiste miedo. Exacto, miedo a equivocarme. Entonces, a partir de todo eso, pues yo hago las reflexiones a mí mismo, ¿no? Y trato de cambiar todo eso cuando yo doy mi materia. Y veo que pues ahora también otros docentes en el área de MAT ya lo están haciendo, en el área de lengua lo están haciendo, que es implementar esto de la neuroeducación, gamificar, que es esencial. Entonces, la materia de inglés creo que evolucionó más, un poquito más, y hace mucho más tiempo que las que están haciendo ahora. Ujú. Entonces, yo creo que por eso es ese plus que siempre tuvo el profe de inglés, la profe de inglés, hacerte agarrar ese cariño, ¿no? De ponerte la canción, bueno, decir, ¿sabes cuál está Claro, de moda ahorita? Bueno, la vamos a cantar y vamos a llenar. Y eso ya te gusta, te hace coger ese cariño en la materia. Entonces, eso creo yo, ¿no? Que siempre hubo esa diferenciación. ¿Por qué? Porque ya querían salirse de lo ordinario y en inglés empezó a ser ya algo en lo que tú puedes ponerle todos tus ingredientes para hacerlo lo mejor posible para ti, en primer lugar, porque el docente tiene que pasar bien dando su clase. claro, Si yo también me aburro, mi clase nos está durmiendo a mis muchachos. claro. Entonces, yo pienso eso, el docente mismo para sentirse bien y para hacerlo sentir muchísimo mejor a su grupo de estudiantes. Eso yo creo yo. Bacán. Y eso, Qué buena respuesta. esto no sé si Jonathan lo recordará, pero fue un tema que se tocó en el primer podcast, que justo Jonathan me hizo la pregunta a mí y yo le respondí que el sistema educativo actual premia al que más recuerda y no al que más sabe. Ah, sí, sí, tú me Sí, lo ajá, dijiste y te justo, dije que qué buena frase. ajá. Sí, Entonces, claro, Totalmente. entonces ahora hay un profe aquí que valida, por decirlo de alguna forma, este tema. Y bueno, ese es un tema súper interesante. Animales a todos los que están estudiando, porque tengo varios amigos que están estudiando esta carrera de idiomas. Sí, o sea, me sorprendió que la tesis la escriben en inglés y la ¿ah, sí? disertación es en inglés. O Ujú, sea, me Qué pareció increíble porque bacán. dije, ¿what? ujú. Y, o sea, claro, para nosotros, por ejemplo, yo también estoy haciendo mi tesis, pero mi tesis solo el abstract Ah, es en inglés. En ajá. cambio, ese es el abstract, es en Claro, español. literal. Ajá. Entonces me pareció súper interesante. Y de todos modos, esperar que les haya gustado este podcast, Animales, a todos los chicos que están estudiando. Y aquí para que Claudio, como siempre hacemos costumbre en todos nuestros podcasts, que Claudio despida el podcast. Y bueno, eso. Los invites a alguien que Sí. está siguiendo inglés o que tal vez está dudando, o de pronto algún chico de colegio que Ujú. quiere aventurarse, pero no se decide. Eh, Tranquilízalos un poco y diles, oigan, esto es bacán, es chévere. Sí. eh, ¿Qué le dirías a ese joven, esa persona que está acá? Ujú. Y mándale un mensaje final a la audiencia que nos escucha, Muy bien. en general, tal vez de la educación, de lo que tú quieras. Como dice Sí. Camilo, Está- solo ciérralo al Están podcast. las puertas abiertas, ¿no? Sí. Ajá. A ver, en primer lugar, you want to speak in English? No, mentira. Que eso iba a decir, que sea la mitad en español y la mitad en inglés. Okay. Dale, 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 bacanas. So for everybody that is outside of this lovely building where we are recording this, if you have any doubts on what's on your future, don't be afraid because everything will happen
at the time it has to happen. So if you have any doubts, just follow your heart, please, because in the end, that's the way that you should follow your life, and that's going to lead you to be the greatest person you can ever be. Eso, y bueno, también agradecerles a ustedes por la oportunidad del espacio y recordarles a todos quienes vean este podcast que los docentes, ¿no? Tenemos esa llave maravillosa que es la educación para abrirles el futuro, ¿no? A muchos niños, y como yo les decía al principio de este podcast, qué sé yo, quizás uno de ellos llegue a cambiar, a revolucionar este mundo, porque nadie sabe a quién le está enseñando. Yo por eso siempre digo, con amor y respeto a todos mis alumnos, porque yo a lo mejor estoy educando al próximo Mark Zuckerberg, al próximo Elon Musk. Entonces, eso, pedirles que sigan enfocados, porque la llave que más abre puertas en este mundo es la educación, ya sea inglés, sea matemáticas, e invitarlos, ¿no? A todos a la reflexión y darle la importancia que se merece, ¿no? La educación, el docente, porque es un triángulo, ¿no? Y los padres de familia también que sepan que siempre hacemos lo mejor que podemos para que este mundo sea mejor. Y qué bonita profesión para los que la quieren elegir, porque si no cambias el mundo, estás cambiando el mundo de una o dos personas. Con que yo encienda una chispa de ese cambio, me doy por pagado. Créanme, es así. Muchísimas gracias. Thank you very much for the opportunity. So see you the next time. Bye, bye. Bye. Thank you. Espero que les haya gustado el podcast que acaban de escuchar. Un tema súper interesante que es el tema de educación y más con un teacher de inglés. Ahora, como estaba viendo un poco costumbre aquí en nuestro podcast, vamos a hacer un poco de espacio publicitario de una página que hemos desarrollado que se llama Personaliza S. En esta página puedes tú comprar un montón de cosas, de hoodies, de gorras, de tazas, de camisetas, pero el valor agregado que tiene esta página y que la hace interesante es que tú mismo puedes desarrollar tu propia personalización. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos que va a personalizar un hoodie que es para mí y, por ejemplo, voy a poner que quiero que sea de Al Filo de la Patria. Tenemos Al Filo de la Patria y aquí podemos modificarlo. Podemos ir poniéndolo en realidad donde queramos y no solo es en la parte de adelante, sino también en la parte de atrás. Y podemos agregar no solo texto, sino también imágenes. Por ejemplo, aquí yo voy a cargar la imagen de nuestro podcast y la tengo aquí. Listo. Entonces, dependiendo de esto, pueden hacer sus propios diseños y tenemos aquí, por ejemplo, la camiseta, el logo del Filo de la Patria. Podemos agregar también figuras, códigos QR en el caso que quieran tener una camiseta que tenga, por ejemplo, ahí su QR de su Instagram o alguna cosa, una locación, un mapa, alguna fecha y demás apartados que pueden agregar. Aquí, como dice la frase, el límite es su creatividad. Y también queremos hacer otra promoción, y ya con esta finalizo, y es de Codecom, que es nuestra página para promocionar cursos. En esta página no solo puedes ser estudiante, sino también convertirte en instructor. Y tenemos ya un montón de cursos aquí que podemos, que vamos a ir realizando a lo largo del tiempo. Y está enfocado más al tema de tecnología y vas a aprender temas como Moodle, PHP, React, Flutter, C++. Y así es como se ve un curso en el caso de que, por ejemplo, lo necesitasen. Por ejemplo, tenemos aquí uno de facturación electrónica y firma digital de archivos. Tenemos aquí todo lo que ustedes aprenderán, el material incluido, los requisitos y una descripción de todo lo que viene en el curso. Así que animarlos a entrar a estas dos páginas que las hemos desarrollado con mucho cariño para que ustedes las utilicen. Y eso, hasta la próxima.